para que estés enterado de las noticias más importantes del momento. Las secuelas del hambre en Venezuela seguirán viéndose en el año 2040. Expertos advierten que la población podría sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, baja talla e incluso obesidad. Era junio de 2013. Habían pasado solo 2 meses de que Nicolás Maduro había sido elegido presidente de Venezuela y el heredero de Hugo Chávez recibía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura un reconocimiento al gobierno venezolano por lograr reducir a la mitad el número de personas con hambre respecto a 1990. Entre 2007 y 2012, Venezuela mantuvo en menos de 5% la cantidad de personas subalimentadas, pero con la llegada de Nicolás Maduro al poder, el hambre en el país comenzó a crecer exponencialmente y en solo 6 años casi se cuadruplicó. Según el último informe de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo, al menos 6,8 millones de venezolanos pasaban hambre en 2018, esto representa el 21,2% de la población. Marianela Herrera, médico venezolana, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Fundación Bengoa, puntualiza que dentro de ese porcentaje hay embarazadas, mujeres y hombres en edad fértil y niños menores de 5 años, por lo que advierte que la próxima generación está comprometida. Todo esto está actuando como una exposición ambiental negativa sobre ese número de personas. Estas consecuencias se van a sentir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En unos 20 años vamos a estar viendo todavía las consecuencias de esto, si no se interviene ya. Son las secuelas del hambre, no solamente en la talla baja, sino también en las enfermedades crónicas, alerta Herrera. La doctora explica que si un hombre en edad fértil está expuesto a hambre, su espermatogénesis podría resultar alterada. Igualmente, una mujer embarazada que se enfrenta al déficit de nutrientes, su feto crece en un ambiente intrauterino que promueve daños epigenéticos que se retraducirían en un peso bajo al nacer, riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión arterial e incluso obesidad. La diputada Manuela Bolívar es una clara al señalar la magnitud de la crisis. No es que en Venezuela la gente pasa hambre, en Venezuela la gente muere de hambre. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja. Estamos hablando de que cada 3 niños uno tiene algún tipo de desnutrición. No es que está flaquito, es que tiene desnutrición crónica o aguda, advierte la parlamentaria. La nutricionista Susana Raffaelli destacaba que en el informe de la FAO se reconozca que la causa del hambre en Venezuela es el colapso económico y no el cambio climático o las sanciones. El número de hambrientos en Venezuela desde que se declaró el primer estado de emergencia económica y de excepción en 2016, que le otorga plenas facultades al gobierno hasta ahora, son doblemente atribuibles al Estado, no solamente por generar la situación económica en la que estamos, sino por no haber hecho lo suficiente para rectificar, enfatiza Rafael. El reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, constata la violación del derecho a la alimentación de los venezolanos y responsabiliza al régimen de Maduro por esta vulneración. Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos debido tanto a la escasez como a los precios inaccesibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente y los entrevistados dijeron que comían una vez o como mucho 2 veces al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida, dice el documento presentado por Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe además afirma que se reportaron algunos casos de mujeres que se ven forzadas a intercambiar comida por sexo. La diputada Bolívar, quien preside la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género del Parlamento, considera que eso refleja la situación de vulneración en que se encuentran los venezolanos. No solo mujeres, también la población LGTBI es víctima de explotación sexual. Hoy los venezolanos son víctimas de algo que se escuchaba en países de África o Centroamérica, como es el tráfico de personas. El hecho económico hace que las personas tengan que recurrir a lo que puedan para poder salvar a quienes quieren. Y no solo
y no solo es tener que recurrir a intercambiar sexo para tener dinero para alimentos, incluso se habla de tráfico de niños y niñas. Es dramático porque es un tema de sobrevivencia. La gente no tiene mecanismos para generar ingresos que le permiten paliar el hambre y tienen temor a morir de hambre, lamenta la legisladora. El informe de Bachelet concluye que el régimen de Maduro se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas para atenderla, y denuncia que conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Esto en referencia a las cajas de alimentos CLAP. Así vemos esa triste noticia que está pasando en Venezuela. Hay muchas personas que están muriendo de hambre, muchos casos de nutrición, muchas mujeres están trabajando cosas que nunca en la vida habían pensado hacerlo por la necesidad tan urgente que hay de alimentarse, y debido a esto muchas personas han salido de Venezuela buscando un futuro, dejando a su familia para encontrar algo de dinero para mandar a Venezuela o sacar a su familia de allá. Comparte este video con tus amigos para que sepan de esta información tan importante que debe llegar a todo el mundo para que el mundo aún más rectifique la violación de derechos humanos que existe en Venezuela. En otras noticias, Trump admite que considera bloqueo o cuarentena para Venezuela. El presidente Donald Trump admitió hoy que considera imponer un bloqueo o una cuarentena a Venezuela en medio de la tensión que su administración mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Consultado por los periodistas en la Casa Blanca, sí, dando un bloqueo o cuarentena en Venezuela. El gobernante respondió con un sí, lo estoy, sin entrar en detalles. El gobierno de Trump ha endurecido su estrategia ante el gobierno de Maduro, que rompió relaciones diplomáticas con Washington el pasado 23 de enero, pasado desde que la Casa Blanca reconoció al líder opositor Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, como presidente interino de ese país. Guaidó se atribuyó entonces la competencia del Ejecutivo invocando la Constitución de Venezuela. Desde entonces, Washington, que considera ilegítimo el gobierno de Maduro, ha anunciado una serie de sanciones contra funcionarios, familiares y allegados al presidente venezolano, que han alcanzado también a empresas estatales de Cuba. Las más recientes medidas de Washington, anunciadas el pasado 25 de julio, afectaron a 3 hijastros de Maduro y al empresario colombiano Alex Saab por supuestamente haber robado cientos de millones de dólares del programa de comida subsidiada conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos incluyó ayer entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa de narcotráfico internacional. Este jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció una nueva incursión aérea de Estados Unidos en el espacio de Venezuela y acusó a ese país de querer crear un incidente con esas prácticas. El pasado 22 de julio, el gobierno de Maduro ya denunció que un avión espía estadounidense hizo otra incursión en el espacio aéreo venezolano en medio de los señalamientos cruzados entre ambos países por un episodio similar ocurrido en la región del vuelo de Mequetía, en el centro norte de Venezuela. El Comando Sur dijo el 21 de julio que su avión EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada por Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Caribe y que la aeronave venezolana lo siguió de forma agresiva. Y así vemos esta noticia y también algunas declaraciones de John Bolton. Maduro y sus compinches deben aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta. El asesor de seguridad de Donald Trump envió ese mensaje al círculo íntimo del dictador venezolano horas después de que el ministro Tarek El Aissami fuera incluido en la lista de los más buscados por Estados Unidos. John Bolton volvió a enviar un mensaje directo a la dictadura de Nicolás Maduro mientras la presión internacional continúa en aumento. El asesor de seguridad de Donald Trump recomendó al líder chavista y a su entorno aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta. El funcionario norteamericano acompañó el mensaje divulgado en su cuenta de Twitter con el afiche que difundió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de Tarek El Aissami, quien este miércoles fue incluido en la lista de los más buscados. Las autoridades norteamericanas advirtieron que el ex vicepresidente venezolano desempeña un papel significativo en el tráfico internacional de drogas
El Aizami también es investigado por Washington por sus vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. Facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela para incluir el control de los aviones que salían de una base aérea venezolana y las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela, señaló Belice. El anuncio del Servicio de Inmigración norteamericano se dio el mismo día en que las delegaciones de Maduro y Juan Guaidó reiniciaron el diálogo en Barbados, auspiciado por Noruega. La delegación de Guaidó busca en las negociaciones la salida de Maduro y una nueva elección libre, justa y transparente, al considerar que el segundo periodo del dictador chavista, iniciado en enero pasado, resultó de comicios fraudulentos que no reconocen casi 60 países, entre ellos Estados Unidos. Y así vemos que John Bolton le ha dicho a Maduro de que pues pueden salir, de que se puede hacer una negociación para que ellos pues en cierta manera no reciban tanto castigo de manera internacional por los delitos que han hecho en Venezuela, pero que tienen que dejar el poder ya. Entonces, sin embargo,